Hola con todos, buenos días, buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera edición de Negocios Digitales Summit. Estamos aquí con nuestra primera ponencia, que está Francisco Santolo. Lo voy a presentar antes que él pueda tener su tiempo de ponencia. Francisco realmente es un crack en el mundo de los negocios digitales. Tiene una comunidad muy, pero muy fiel y muy grande a nivel mundial. Ahorita está por Europa, justamente dando esta conferencia, pero anda por diferentes países porque tiene una muy buena comunidad sobre sus estudiantes, justamente. Francisco Santolo es CEO de Scalab, es economista y es graduado de MBA. También estudió en prestigiosas universidades como Harvard, Stanford y Chicago. Singularity, Kellogg's y MIT. O sea, realmente las mejores universidades del mundo, Francisco Santolo ha pasado. Fue reconocido en 2017 por la revista Forbes como el Hackers de las Startups. Ha sido cofundador de más de 50 empresas y liderado corporaciones y multinacionales y ayudando a crear a más de 500 emprendimientos a través de la metodología de Scalab. Entonces, sin más preámbulos, Francisco, muchas gracias por ser parte de nuestro congreso y qué honor que tenerte por aquí por nosotros. Muchísimas gracias, Francisco. Realmente un placer. Gracias a Raquel, al equipo de SMADI y feliz de abrir este congreso y estar con ustedes. Voy a intentar hoy transmitirles algunos conceptos que no se escuchan tanto. Cuando le comenté un poco a Fran la temática de la ponencia, él se entusiasmó y me dijo, pero por supuesto, vos tenés que contar lo que creas que aporta. Y estamos en un mundo donde reina la desinformación y en un mundo donde reina de alguna manera la manipulación. Se nos generan incentivos de todo tipo para que participemos en esquemas que favorecen a algunos y perjudican a otros y en los cuales nos enteramos de que lo que creíamos que era maravilloso no lo es de un minuto para el otro. Entonces, un Así poco es. quiero desmentir un poco, Fran, qué cosas realmente son maravillosas de lo digital y qué cosas nos pueden traer muchos problemas. Así es, justamente el tema que vas a llevar, que es lo que nadie te dice sobre los negocios digitales. Es un tema que es muy, pero muy, por así decirlo, llamativo, porque todo el mundo quiere, digamos, emprender, y todo el mundo incluso quiere emprender desde cualquier parte del mundo como un negocio digital, pero hay ciertas cosas que vamos a ver en tu ponencia que vamos a ir aprendiendo. Entonces, ¿qué tal si déjame poder agregar la presentación acá Muy bien. para que podamos empezar? A ver, nomás si es que se carga, perfecto, ahí lo tenemos. Perfecto, entonces Francisco, dejamos toda la pantalla para ti para que podamos empezar y adelante. Muchísimas gracias. Voy a apuntar a hablar. Tenemos poca interacción en este foro, hasta dentro de 40 minutos, donde van a hacer las preguntas. Creo que ese va a ser el momento más rico, pero entonces me fuerza a imaginar un poco qué audiencia tengo. Y voy a hablarle a una audiencia de emprendedores, de gente con ganas de crear sus propios negocios, pero también a una audiencia de dueños de empresas o emprendedores en etapas más avanzadas, queriendo reformular sus empresas, queriendo escalar. Y también, ¿por qué no?, a profesionales trabajando multinacionales y que tienen necesidad de sumarse a estos procesos de transformación tan importantes para evitar la disrupción y también de transformación digital. Como les decía, voy a intentar transmitir algunas cosas nuevas y algunas alertas a tener en cuenta a la hora de emprender. Para abrir este summit, de ninguna manera la idea es descalificar lo digital o restar la importancia de sumarnos a esta ola y esta transformación, pero sí con inteligencia, con cuidado y con la manera nueva de hacer negocios, de la cual vamos a comentar un poco también. No voy a presentarme en detalle, ahí Fran ya hizo esa introducción, pero básicamente lo que quiero contarles es que tengo un currículum bastante internacional, tanto en corporación como con el mundo emprendedor y también en las grandes universidades. Entonces, de primera mano pude vivir un poco las cosas que les voy a contar. En 2016 fundé mi empresa Scalable en Buenos Aires, renuncié a la vida corporativa, en ese momento estaba viviendo en Dubái y fue una montaña rusa. Realmente en 2018 éramos líderes en capacitación emprendedora y de negocios en Argentina. Tomé un vuelo para abrir Dubái, después fui a la India, después fui a Hong Kong, empezando por esos mercados interesantes y novedosos. Y
hoy dimos cursos presenciales, consultoría a grandes corporaciones en innovación en todos estos lugares del mundo. Tenemos la empresa incorporada en más de 13 países desde los que facturamos. Y tuvimos alumnos desde la pandemia que tornamos nuestros cursos digitales en más de 50 países. Esa comunidad hoy tiene 2.000 personas, creó más de 500 emprendimientos, potenció otro tanto de empresas. Y de ahí voy a traerles hoy la experiencia práctica. Nosotros partimos de teorías bien interesantes que desde el 2000 empezaron a revolucionar los negocios, pero siempre las ponemos en práctica y lo que hace que las enseñemos, las practiquemos, es que hayan sobrevivido de alguna manera a la ejecución. Que nos hayamos dado cuenta que lo que cuentan esos libros, esos profesionales, esos experimentados emprendedores realmente sirve. Entonces vamos. Lo primero es, desde 2016 recibo muchísimos emprendedores con esta idea de que tienen un negocio fabuloso, están entusiasmados con ese producto o ese servicio, y cuando yo les pregunto, y bueno, ¿y cómo lo vas a comercializar? ¿O cómo vas a hacer para hacer llegarle a la audiencia la novedad de lo que querés contar? ¿O cómo vas a vender? La respuesta es siempre, no, eso va a ser digital, Facebook, Instagram, una app, e-commerce. Mismo cuando pasamos a etapas más avanzadas y armamos la estrategia o el modelo de negocio, siempre se resumen los canales de esa manera muy sencilla. No, es una app, es un e-commerce, con un total desconocimiento de lo que implica cada uno de esas aventuras, de alguna manera. Lo que implica a nivel costos de generación de demanda, lo que implica a nivel administración, lo que implica a nivel resultado también. Entonces, básicamente quiero empezar por nombrar algunas de estas tendencias que fueron tan importantes desde el inicio de mi carrera. Yo tuve la suerte a los 13 años de crear mi primer emprendimiento de casualidad. Estaba en ese entonces en el Mirk, que era uno de los primeros chats, muchísimo antes de WhatsApp, del MSN, del ICQ, de todos los que fueron existiendo en el tiempo. Y tuve la suerte de crear el segundo chat en español que existió. Se llamaba Xscript y Hocus Pocus, y en 2014, no, perdón, cuando tenía 14, pero en 1996 pasó a ser en mi chat el líder a nivel hispano y tenía una cantidad de visitantes y era un boom en las .com. Y lo primero que quiero contar es que en las .com en ese momento se creía que lo digital iba a transformar el mundo, con razón, pero fuera de tiempo, y ese boom de las .com terminó explotando. Lo que fue un gran negocio para mí, me permitió yo independizarme muy, muy joven, de golpe estalló de una forma que hizo caer el mercado y darnos cuenta que había una burbuja gigante. Después vino el tema de las apps, después ahora se habla de los marketplaces, del e-commerce, de AI, empiezan a hablar de metaverso, pero siempre hay muchísima cosa que no se cuenta y siempre hay muchísimo hype o boom de expectativas antes de tiempo. Lo que les cuento, por ejemplo, algunos detalles, por ejemplo, las apps. Armar una app realmente tiene un costo grande, te hacen creer que arranca por la tecnología, el negocio. Después tenés que lograr que se suba al App Store o al Google Play. Tenés que lograr posicionarlo y tenés que lograr que se descargue la app. Ese proceso de descarga de la app es muy costoso y llevar a usuarios que la descarguen y aparte la usen y aparte se retengan en el tiempo para después poder monetizar algo de eso es realmente un experimento bien sofisticado. Sobre todo cuando el modelo de negocio está mal armado y se le apunta a todo el mundo sin segmentar y se ofrece un servicio que realmente no genera valor, resuelve una necesidad o un problema o habilita un deseo que no es valorado por esos usuarios porque el segmento no está bien puesto o el producto no está bien diseñado. Pero no diseñado desde la sofisticación del producto, sino diseñado desde si atiende o no atiende esa necesidad principal. La otra cosa interesante es, en la época que empecé en 2016 con la parte de estar más fuerte con emprendedores y acompañarlos, incubar empresas, esto de las apps era una creencia que vos armabas la app y todo funcionaba y te hacías rico. Y también había otra creencia muy fuerte que todavía desmiento, que era que si vos tenías una app y lograbas meter suficiente tráfico, entonces podías después darte cuenta cómo ibas a monetizar, que no te preocuparas, que si tenías los usuarios esto iba a suceder solo.
Hasta el día de hoy algunas personas mencionan ese fenómeno que no funciona ni de casualidad, y lo primero que quiero decirles es nunca armen un modelo de negocio sin entender cómo va a monetizar, y nunca hagan crecer un negocio sin que monetice de entrada, y sobre todo no lo armen con la ilusión de que la publicidad los va a salvar, porque la publicidad requiere millones de visitantes que son muy difíciles de conseguir y monetiza muy poco por toda esa cantidad de visitantes. Los marketplaces, por otra parte, se da esta explicación de que los marketplaces funcionan solos. Vos elegís algo que las dos partes del mercado en general transaccionan, o algo imaginás que van a transaccionar, armás el marketplace y listo. Vienen de un lado, vienen del otro, se juntan, transaccionan, y yo puedo cobrar una comisión muy baja y ganar muchísimo. La verdad es que traer al marketplace cada una de las dos partes del mercado es sofisticadísimo y es muy, muy caro. Y de vuelta, hacer que utilicen el marketplace, se registren, continúen utilizándolo. Si una de las dos partes tiene que pagar una suscripción, que realmente pague la suscripción. Y gran parte de la complejidad tiene que ver con que esos matches de los dos lados solo funcionan si la persona de este lado está buscando exactamente lo que la de este lado puede ofrecer. Un gran error al empezar un marketplace es hacerlo de varios productos y servicios a la vez, en vez de buscar un nicho claro de cada lado y un solo tipo de transacción, porque eso aumenta muchísimo la generación de demanda y aumenta muchísimo las chances de que estas personas realmente no puedan transaccionar y se desilusionen. En la práctica, generar estos marketplaces en la etapa inicial tiene una cosa muchísimo más manual y muchísimo más persona a persona, y de llamar a un lado y llamar al otro y ayudar a armar los match, que digital. Las cosas en lo digital no pasan solas, y voy a profundizar muchísimo más sobre eso. Aparte, si tomamos los marketplaces que sí funcionaron, o que por lo menos tienen gran volumen de transacciones, o usamos como usuarios, y por eso desde la facilidad del usuario creemos que es interesante, vamos a dar cuenta que cuando miramos los estados contables y llegan a una IPO, pierden dinero y no son grandes negocios, no funcionan muy bien, no son un negocio fabuloso. ¿Por qué? Porque para que funcionen necesitan un volumen gigante, y ese volumen gigante se logra pocas veces. ¿Y cómo se logra? Se logra en general subvencionando a los usuarios, de forma tal de que crezcan las transacciones, crezca el volumen, crezca la evaluación de la empresa para hacer futuras rondas o para salir a IPO, pero realmente no crece el negocio, no crece la ganancia. Muchas de estas subvenciones, por ejemplo con Uber, por ejemplo con los marketplaces ligados a traernos comida y facilidades a nuestra casa, nos hacen sentir, wow, esto es maravilloso y es tan simple. Pero esas empresas pierden dinero porque tienen una cantidad de empleados haciendo que eso funcione, que es una locura. E-commerce es lo mismo. Entonces, creamos un producto que gusta a la gente y decimos, no, armamos un e-commerce, se vende todo digital, qué fabuloso, qué bueno. De vuelta, llevar la demanda al e-commerce es muy difícil, y lograr que la gente confíe para comprar vía un e-commerce es sumamente sofisticado. La mayoría de esos casos no funcionan. Por eso a veces las personas ganan más dinero poniendo sus productos en Mercado Libre o en Amazon, en e-commerce que ya tienen ese tráfico. Y entonces aprovechan ese tráfico de una manera más escalable. El e-commerce a veces es curioso porque la gente desarrolla el e-commerce, pone muchísimo dinero, y lo que termina pasando es que terminan vendiendo por Instagram. Y el e-commerce lo que sirve es para darles validez, para dar una referencia de que existen, para poner los clientes que tienen, los logos que tienen, y que la gente termine pagando en el e-commerce nada más. Después está la inteligencia artificial, que se convirtió en una palabra clave para hacer cualquier tipo de negocio y decir aparte tiene inteligencia artificial, y recolectar rondas y dinero y armar cosas que después no funcionan. Y la inteligencia artificial es el futuro, sin ninguna duda, y en algunas cosas las usamos cotidianamente, por ejemplo en el buscador de Google, o en otras cosas, en Siri, cosas muy, muy interesantes. Pero para la mayoría de las cosas todavía la tecnología no funciona, y se está utilizando para cosas que no resuelven problemas que pueden escalar de una manera que se armen grandes negocios. El metaverso recién está iniciando, sin embargo, todo el mundo está, wow, vamos a hacer negocios en el metaverso con NFT, con qué sé yo, y hay más estafas y esquemas Ponzi que otra cosa, y eso va a explotar de una manera que va a terminar dañando o lastimando el nombre de blockchain, que realmente es una tecnología sumamente interesante que puede usarse para cambiar el mundo. Entonces, lo primero que hay que entender, y ahora lo vamos a ver en detalle, es que los negocios digitales, en principio,
no son todos fabulosos y hay que saber entender cómo usarlos a nuestro favor y a quién escuchar y cómo aprender para poder maximizar esta experiencia. Lo otro que les quería contar, acá vienen algunos datos para darle más fuerza a esto que digo. Si ustedes se fijan, estas son las 8 empresas de mayor capitalización bursátil del mundo, o sea, de las empresas que no están privadas con los dueños y que tienen información, que tienen que reportar obligatoriamente, estas son las 8 empresas con más valuación. Si se fijan, en este caso, la más grande es Apple con casi 3 trillones de dólares. Trillones, tengan en cuenta que es en inglés, y en inglés trillones es menos que en español. No se compliquen con eso. Lo que intento decir es así. Si ustedes se fijan las 8 principales compañías del mundo y toman Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla lo podríamos incluir también, pero tomemos que lo dejamos afuera, seamos conservadores. Y Meta, 5 de las 8 están ligadas a lo digital. Están fuertemente ligadas a lo digital. Ahora, lo curioso que tienen esas 5 es que están curiosamente ligadas a lo digital y a la transformación digital, no desde los que la usan, sino desde los que ofrecen la transformación digital a otros. Su negocio es contar que la transformación digital es fundamental, que los negocios digitales son el futuro para brindar las herramientas para que billones de personas armen sus negocios digitales o se entusiasmen con esto digital comprando sus productos. Apple tiene el Apple Pay, o sea, Apple tiene la posibilidad de bajar las aplicaciones desde su sistema, está metido con cloud. Después tenés Microsoft, que está con Azure, que tiene que ver con la nube. Alphabet tiene la posibilidad de hacer la publicidad digital, en la que invertimos muchísimo para nuestros emprendimientos, y también tiene cloud. Amazon, con Amazon Web Services, que es la principal parte de su negocio, saltó de un marketplace que no rendía demasiado a empezar a generar otro tipo de negocios muy basados en esto. Y lo mismo Meta con la publicidad digital y metiéndose en el metaverso. Apple también metiéndose en la posibilidad de habilitar el metaverso. Entonces, de alguna manera, con esta historia de San Francisco, que los que ganaban dinero en la segunda generación no eran los que extraían el oro o los que iban a extraer el oro, sino los que les vendían las palas, estamos viendo en el mundo que hay que tener cuidado con esto de la transformación digital, porque si bien es fundamental, las empresas que más dinero están ganando con esta son los que ofrecen, que implica que muchísimas de las empresas pierden dinero y quiebran con esto, y algunas de estas empresas aprenden a utilizarlo y se salvan. Yo lo estoy contando de una manera de estar en contra de esto, no, para nada. Yo creo que las empresas del futuro van a apalancarse con la tecnología y van a saberlo hacer bien. Pero lo que quiero traer en esta charla primero es un voto de atención y después tratar de darles herramientas para que puedan utilizarlas de la mejor manera y transformar lo que hay que transformar y no transformar lo que no hay que transformar. Esta es otra cosa súper divertida que tiene que ver con el timing de adoptar estas tecnologías y para qué las estamos usando. Se llama la curva de Gartner y lo que mide son las expectativas de la evolución las expectativas de una tecnología. Y lo que cuenta básicamente es que cuando una tecnología empieza a hacerse popular, suele en un cierto momento tener un pico de expectativas infladas, que es cuando todos creemos que esta tecnología va a cambiar el mundo. Curiosamente es el momento donde todos invertimos en esa tecnología, todos generamos negocios con esa tecnología y todos tratamos de cambiar el mundo con esa tecnología. Posterior a ese momento, lo que viene es el valle de la desilusión, que es que esta tecnología se pincha. Esto pasa y es divertidísimo. Nosotros la seguimos hace 6, 7 años a esta curva y todos los años la pegan con lo que dicen. Pasó con los autos que se manejaban solos hace muchos años atrás, que llegó al pico y cayó. Todavía hoy recién están empezando a tomar algo de curva. Pasó con la impresión 3D, pasó con la inteligencia artificial. Hoy, si se fijan en el pico, están los NFTs. Justamente estamos en un momento, todos invierten en NFTs, en metaverso. Y todavía la tecnología no está desarrollada como para reemplazar las tareas principales que estamos haciendo. Se está experimentando, habrán algunos early adopters, habrán nichos donde se puede aplicar esta tecnología. Clayton Christensen trata mucho este tema de la disrupción y es muy interesante porque justamente los VCs y las personas que inyectan capital y los que fomentan el ecosistema emprendedor y las grandes consultoras que le ofrecen consultoría a las empresas suelen promover
las movidas con este tipo de tecnologías en el momento incorrecto, que es en el de la suba de las expectativas. ¿Por qué? Porque es el momento donde es más fácil vender. Entonces, siempre que recibamos posibilidades de hacer grandes negocios y nos ofrezcan las palas para hacer cosas, tengamos cuidado, porque lo más probable es que estemos en este momento. Como nos pasa ahora con los NFTs, nos pasó con el Forex, nos pasó con la posibilidad de trading con criptomonedas, pasó con las aplicaciones, pasó con el e-commerce, pasó con el marketplace. Siempre estamos con riesgo de meternos en el mercado incorrecto, en el momento incorrecto, en vez de empezar a acompañar la tecnología armando negocios para nichos que sí están preparados para recibirla. ¿En base a qué están preparados para recibirla? En base a que la tecnología tenga la capacidad de apalancar los atributos funcionales de lo que el cliente necesita, que los actores necesitan. Y ahora vamos a ir más para ese lado. Anoten todas sus preguntas porque va a ser súper interesante la discusión en 20 minutos. Acá me voy a meter más en detalle, porque hasta ahora es una apertura, voy a contarles que hay mucha cosa para profundizar, pero quiero meterme en detalle en algunas cosas concretas de lo que van a escuchar en los próximos días y de lo que vamos a ver con respecto a marketing digital y negocios digitales. Lo primero es esta idea del funnel. El funnel es, yo tengo mi negocio, mi modelo de negocio, tengo un cliente al que apunto y voy a hacer una serie de pasos, imaginarlos y después ponerlos en práctica que me van a llevar a la venta. Un funnel puede ser, no sé, parte siempre una base de datos, que es construyo una base de datos de clientes de alguna manera, o poniendo publicidad online para que la gente llegue y se registre, o con clientes de un negocio que ya tengo, o a través de una alianza con alguien que puede comunicar, o repartiendo folletos en la vía pública, lo que sea, puede ser físico o no físico, tomemos los funnels digitales. Y cada uno de los pasos va a ser hacer una llamada, que la gente entre un chatbot, mandarle un cierto mensaje, hacer que la gente llene un formulario, lo que nosotros elijamos. Pero lo importante es entender que las ventas son encontrar el proceso de pasos por el cual, con ciertos mensajes, ciertas comunicaciones, ciertas experiencias, los clientes pasan de una base de datos a consumir el producto y sobre todo a pagar. ¿Está bien? En lo digital, se cansan de vendernos cursos y cosas de funnels perfectos, mágicos, donde vos arrancás y terminás. Hay funnels para cursos digitales, hay funnels para consultoría, hay funnels para panaderías, hay funnel para industria de la moda. Funcionan. Y bueno, en cada caso funcionaron en algún escenario y en cada caso hay cosas interesantes para destacar y para rescatar. ¿Por qué? Porque en la creatividad de crear estos funnels, todo lo que aprendamos nuevo, todo lo que escuchemos, todo lo que sepamos que funcionó en alguna otra industria, lo podemos llegar a probar. Ahora, lo importante acá es, en general, cuando nos venden esos sistemas, pagamos por adelantado muchísimo dinero y los sistemas tienen que ver con mucha automatización, con chatbots, con hackear los algoritmos, con cosas medio raras, a veces un poco más consistentes, depende de dónde nos metamos. Pero acá viene lo más interesante. Acá ven en la imagen una persona que se subió a la montaña de dinero y mira a lo lejos a ver si descubre algo. La lógica de los negocios previa tenía todo que ver con lo siguiente, lo van a reconocer en los negocios actuales y ahí es donde hay que escapar. La lógica de los negocios previa era, yo planifico en base a mi idea y lo que yo quiero hacer, recojo dinero en el mercado y con ese dinero que recojo, esa pila de dinero, me subo la pila de dinero y empiezo a ver qué hago y ejecuto y veo qué pasa. La industria de VC sigue funcionando así, promoviendo las rondas desde muy temprano, que va en contra incluso de la literatura que dicen que leen y promueven. Pero el dinero debería venir en realidad en la etapa donde uno tiene ya para escalar, que es cuando el funnel ya descubriste que pones $1 y ganás más de $1, no que vuelve el dólar. ¿Tá? Eso no sucede en general. Lo que les quiero decir es lo siguiente, en el momento que ustedes invirtieron en la app, invirtieron en el marketplace, invirtieron en el e-commerce y se ponen a mirar quiénes deberían ser los clientes y recogen dinero y se ponen a empezar a hacer campañas de marketing, lo más probable es que ese funnel no funcione. 99 de cada 100 veces no van a lograr de la nada hacer que $1 termine dando más de $1 de ganancia. Y si sucede, en general tiene menos que ver con el funnel y mucho más que ver con la buena segmentación de clientes y que el producto hace un fit maravilloso y que el boca a boca hace el resto. Que es una gran magia de las redes, la capacidad de expandir y de llegar a maravillosa cantidad de clientes de una forma muy fuerte. Los algoritmos tienen otra cosa. Tomemos el mejor de los escenarios.
Esto se puede aprender y lo de los funnels es maravilloso. Y yo no estoy diciendo que no hagan funnels, lo que les estoy diciendo es que ustedes tienen que probar, experimentar, aprender y que no es necesario hacerlo con mucho dinero, porque en realidad los negocios deberíamos financiarlos desde la compra del cliente. Podemos siempre armar negocios donde el cliente pague primero y espere por el producto. Se pueden generar las condiciones para que eso pase. No es necesario armar el producto primero y estoquearlo. El mundo de hoy se trata de entender quiénes son los actores de mi negocio, definirlos, entender qué les da valor y poder generar algo que les dé valor y con el valor que capturo poder generar la financiación de esa entregable. Ya vamos a entrar más en detalle en cómo deberíamos hacerlo, pero por ahora me quedo en esto de qué no hay que hacer. El problema con la publicidad online, fuera de la complejidad de encontrar ese funnel, es que lo que intentamos hacer con un funnel, y por eso tiene pasos, y por eso los mapeamos, y por eso queremos tener la capacidad de enseñarlo y que funcione después y poder multiplicarlo, es que el funnel, ligado a esa multiplicación, es algo repetible para que esa repetición con los mismos actores me permita escalar y vender mi producto una y otra vez a futuro. La inversión en el funnel, que es de prueba, error, aprendizaje, lleva dinero y tiempo para después poder repetirla a futuro. Tengo un mismo producto o servicio que satisface una necesidad, que le llega a los mismos actores y que lo vuelven a comprar una y otra vez cada vez que ejecuto esta serie de pasos. El problema es que los algoritmos con inteligencia artificial más la manipulación de las empresas, que les conté que son las que más dinero generan en base a que nosotros utilicemos sus servicios, están de una manera que son muy dinámicos. Son absolutamente dinámicos. Entonces yo puedo llevarme 2, 3 meses para encontrar ese funnel donde gano buen dinero y que de la noche a la mañana, por ahí un mes después, deje de funcionar porque cambió el algoritmo. Y hay que volver a adaptarnos y volver a adaptarnos. Esto pasa con casi todas las plataformas. Entonces, al final, el marketing digital tiene que ver con una actualización permanente y la promesa de encontrar ese funnel digital que nos va a llevar a algo repetitivo, con $1 dándome más de $1, empieza a desvanecerse. Otra los mitos de alguna manera que lo contaba previamente, pero voy a entrar en más detalles, que cuando vos tenés estos negocios digitales, que al principio les decía que la gente asume que funcionan solos, eso implica que puedes tener menos cantidad de empleados porque los activos están tercerizados, por ejemplo, los autos de Uber o las casas de Airbnb, y entonces voy a tener menores costos y voy a vencer a mis competidores. Bueno, eso a veces no pasa. Si se fijan los grandes marketplaces que no están en esa lista de top 8, pero podrían haber estado, como Alibaba, que le habilitan la posibilidad, o Shopify, o Tienda Nube, que le habilitan la posibilidad de hacer e-commerce a los demás, esos mismos marketplaces están llenos de empleados, asistentes de cuentas, servicio técnico, vendedores, programadores. Es una locura la cantidad de empleados que se necesita. Y una cosa interesante de los marketplaces, aparte de tener ese costo fijo muy alto, es que si yo fuese un intermediario, y el intermediario no es nuevo, como es el marketplace, o como también son los venture capitalists que le piden dinero excedente a los billonarios y se lo dan a los startups contando que es un negocio de riesgo cuando ellos generan el riesgo. Pero no me quiero meter más ahí. Si yo soy un intermediario, esto de la intermediación existió desde el inicio del mundo. Incluso las cadenas de valor tenían una serie tan grande de intermediarios que desde que se creaba un par de zapatos hasta que se vendía el par de zapatos, a veces ese valor subía por 100 y todo el resto de la ganancia se distribuía entre todos los que se pasaban el zapato de manos, quizá en la misma ciudad. ¿Y por qué pasaba esto? Por lo mismo que pasa en los negocios, por la falta de información. Si no tuviésemos una asimetría de información, yo sabría que lo que quiero consumir y necesito lo tiene alguien y lo llamaría directo. O la persona sabría que yo lo necesito y ya me lo entregaría directo. El tema con los negocios es que competimos para ver dónde encontramos las necesidades para ofrecerles las soluciones. En un mercado donde no sabemos, perdón, en un escenario donde no sabemos dónde está ese mercado. Entonces, ojo, porque cuando imaginamos los negocios digitales, tenemos que tener en cuenta que para que los números den, vamos a tener que tener una gran estructura, no se generan solo, y donde empiezan a ser interesantes es cuando ya tengo actores de los dos lados que intercambian de forma recurrente en mercados que pueden ser del tamaño que vale la pena, dentro de un nicho donde se referencian entre sí los clientes y viralmente empieza de a poco a pasar que sin generación de demanda siguen repitiéndose las interacciones y sumándose más clientes. Ese es el gran momento donde esto hace la diferencia.
Lo más importante de la presentación y con lo que me gustaría abrir a la charla en un ratito es lo digital y los negocios digitales son un medio. Los negocios no son digitales, los negocios son negocios. Y no podemos perder la vista de vista qué es un negocio, porque lo digital es simplemente posibilidades para alcanzar ese éxito en los negocios. Lo mismo la tecnología por sí sola no logra nada. Incluso la tecnología trae costos y trae inversión y trae muchísimo trabajo. Que la gente sea como emprendedora o como innovadora en las empresas se apasiona y gasta y gasta. Las empresas dan señales al mercado con R&D de que están innovando y entonces suben las acciones, aunque sea una bolsa de gatos donde no se entiende dónde está yendo ese dinero. Los startups, de una forma diferente, creen que con más tecnología, con más producto, con más marketing, el cliente va a estar más satisfecho y eso les da confianza para acercarse al cliente. Pero la verdad hay poco diálogo con el cliente, porque hasta que no estoy completamente seguro no quiero ir. Y si me rechazan en la primera venta, me quiero tirar a llorar. Y eso es lo que veo de forma regular. Entonces, la tecnología en realidad tiene el rol de apalancar los modelos de negocios. Es decir, si el negocio es darle valor a ciertos actores, la tecnología solo la tengo que incorporar si va a dar valor de una forma sustancialmente mejor de lo que está sucediendo hoy. Esa tecnología a la vez, como trae costo y trae inversión, tengo que agregarla de la forma más sencilla posible y tengo que agregar la tecnología que me da más costo, más beneficio-costo de alguna manera. Este ejercicio no se hace muy bien. Por ejemplo, ahora escuchaba el otro día, ligado a las tecnologías de las criptomonedas, que personas que tienen más conocimiento sobre este tema de las estafas, de cómo funcionan los negocios, se quedaban con la idea de, ojo, no te metas en cualquier cosa, lo importante es entender el código de la tecnología, meterse a entender las líneas del blockchain y saber si vale la pena o no. Y ahí les digo, cuidado de nuevo, porque no es la mejor tecnología la que triunfa. Ustedes no saben cuántas tecnologías quedaron ahí archivadas en la historia que eran mucho mejores que las que existieron. La innovación tiene que ver con la ejecución de esa ideación. La ideación en sí misma no genera nada. La creatividad en sí misma no genera nada. La creatividad o ideación aplicada a soluciones de problema de forma repetitiva es lo que realmente se establece. Entonces, lo que les quiero decir es así, ¿vale la pena tener funnels digitales? ¿Vale la pena la publicidad digital? ¿Vale la pena las redes sociales? ¿Vale la pena salir bailando en TikTok? ¿Vale la pena? Depende, cada negocio es diferente y lo que importa y lo que va a determinar que las cosas funcionen o no, si necesitas tecnología o no, es conocer a los actores de tu negocio y conocer a tus clientes y entender cuál es tu modelo de negocio, qué es la forma de combinar y hacer que fluya ese valor de forma tal que puedas capturar valor en base a tu propósito u objetivo. Lo más importante es volver a lo básico. Y al volver a lo básico, lo que digo siempre es que emprender es hacer posible. Emprender no es más que tener la habilidad intelectual, relacional y emocional que poder hacer a través de las personas, porque todo lo logramos a través de las personas, que las cosas pasen. ¿Y qué cosas queremos que pasen? No ganar dinero, porque el dinero es simplemente un medio, un intercambio de valor. Es la posibilidad de guardar valor en el tiempo para consumirlo más adelante, valor que yo di. Ahora, lo más importante es entender qué quiero, y nos cuesta mucho a los seres humanos entender qué queremos, y nos mentimos a nosotros mismos, y nos metemos en estas olas de ir por donde va todo el mundo con el FOMO, que es el fear of missing out, que es el miedo de perdernos la oportunidad, y terminemos en estafas, en cosas terribles, pagando la app fortuna antes de poner a aprender o escuchar a los clientes. Y con esto de hacer posible, lo más importante que les quiero dejar es así. Emprender tiene que ver mucho con la humildad. No se trata de emprender de uno, de nuestra idea, de nuestra genialidad, de esos líderes maravillosos que cambiaron el mundo. No, emprender se trata de entender a los demás. Entender a los demás tiene que ver con escuchar, tiene que ver con probar cosas, tiene que ver con validar hipótesis, tiene que ver con conocer a la diversidad de las personas, que en esencia somos muy parecidas. Queremos amor, queremos que nos respeten, no queremos que nos lastimen, pero por otro lado, estas mismas personas somos infinitamente diferentes y lo que no entendemos de la diferencia de los otros tiene que ver con que estamos siempre en los mismos grupitos, que no nos abrimos a esa diversidad, que creemos que nuestro éxito está con rodearnos con la gente que teóricamente tiene más éxito.
y ni siquiera nos enseñaron a definir nuestro propio éxito. El éxito nos hace ir por el camino de los demás, por el camino que no tiene sentido, por el camino que diagramaron para nosotros, generando los incentivos para que ganen las personas que los diagramaron. Por último, vuelvo a lo digital y les digo así, piensen en lo digital como una herramienta. Piensen en la comunicación digital como la posibilidad de llegar a los actores y que sepan que ustedes existen, que se les presente un mensaje ligado a lo que les quieren comunicar. Piensen en las herramientas digitales para poder conversar con quien quieran, poder tratar de entender a grupos de personas. Piensen en lo digital como la posibilidad de no solo atraer, sino tener canales para vender y cerrar esa venta. Piensen en la tecnología como la capacidad que tenemos ahora mágica de producir y generar bienes usando terceros desarrollados por las multinacionales para ellos y tener las tecnologías esas que se fueron evolucionando en el tiempo a nivel emprendedor para pocas unidades. Piensen en lo tecnológico como la posibilidad de hacer que los negocios funcionen casi sin nada, solo por utilizar intuición, inteligencia y aprendizaje. Y entonces la lógica acá con lo digital deja de ser, armo un funnel y mando publicidad y empujo y los meto en el funnel y meto como si fuera ganado y entonces van a vender un montón. Y empezar a entender, pucha, yo tengo que atraer a la gente, a la gente correcta, a los targets precisos, que sé y que ya conozco de antemano. No porque conseguí dinero primero y ejecuto a ver qué pasa, sino porque los conocí de antemano, entendí dónde están, entendí qué necesitan, diagramé cómo van a interactuar los actores, pensé, lo puse a prueba y ya sé que de forma casi precisa $1 me va a dar más de $1 antes de buscar más dinero. Y si lo armé el modelo de negocio de forma correcta y los clientes quieren pagar por eso y son los que más lo valoran y están desesperados por tenerlo, probablemente ni necesite financiación. Y entonces acá viene para mí lo más importante de los negocios y lo más importante de armar un buen negocio, sea digital o no digital, o sea una mezcla de digital o no digital, como son los negocios digitales que decimos que son todos digitales y no es real. Lo más importante es entender que en el mapa diverso de personas, lo que hacemos como emprendedores del futuro, no del pasado, es buscar segmentos, es decir, es buscar grupos de personas que tienen un dolor o un deseo en común muy fuerte, que son los que más tienen ese dolor, ese deseo, que por eso mismo, por ser early adopters, por ser visionarios, ya van a haber intentado solucionarlo y lo que vamos a hacer es facilitar el proceso de entender qué problema tienen, entender cómo lo solucionan hoy, entender cuál es la distancia a la solución genuina y diagramar esa solución co-creando con ellos, entendiendo el patrón de cómo lo generan todos y sacando buenas ideas de los mismos clientes. Lo digital nos permite hacer ese aprendizaje. Lo digital nos permite segmentar de formas diferentes a las de antes. Lo digital nos permite llegar a esos grupos de personas y tomar un café, invitarlos a un jugo, escuchar. Nos permite escuchar cómo viven, cómo se mueven, en qué circunstancia les pasa lo que pasa, cuál es el mejor método para llegarles, si es físico, si es digital. Nos permite probar cosas, poner el producto en sus manos, invitarlos a una página web y ver cómo se comportan. Hay muchísimo que se puede hacer, pero lo importante es hacerlo siempre con las personas correctas en base a un dolor o un deseo que detectamos que tienen, sabiendo que estamos apuntando a las personas que tienen que ser. El 1 a 1 en un mundo digital es fundamental, sigue siendo fundamental. Elegir cuáles son los actores de tu negocio, tus proveedores, tus clientes, elegir qué valor necesitan, poner las reglas de cómo voy a pagar, de cómo voy a cobrar, de cuál va a ser mi modelo de ingreso, de cómo voy a llegar a estas personas, de cuánto voy a poner en mí la necesidad de generar la demanda. Todo esto es fundamental. Entonces, lo que quiero hacer es agradecerles muchísimo. Voy a abrir a todas las preguntas que quieran. Pueden preguntar sobre lo digital, sobre negocios, sobre casos específicos, sobre sus empresas. Les dejo mi WhatsApp para que me contacten sin dudar. Les dejo mi mail. Con Francisco Santo lo me agregan en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. Y con muchísimas ganas de escucharlos. Gracias por todo. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por esa presentación súper interesante. Realmente, Hocus Pocus me llamó mucho la atención.
Sí, era muy lindo. Era una versión de Mirk que te permitía por primera vez mandar imágenes, pero eran ASCII art, eran con palitos y rayitas, porque no había el JPG todavía. Te permitía mandar música, pero no eran MP3 todavía, eran .waps, que eran solo sonido. Te permitía mandar chistes, mandar piropos, y con una simplicidad muy grande vencía el primero, que era muy tecnológico, solo por esto que les cuento, de entender que era valor para la gente. Y el valor no era lo más tecnológico, era lo que les permitía hacer lo que querían hacer. Así es, realmente me llamó mucho la atención porque yo sí viví en el 97, fue cuando entré al mundo de Internet a través del MIRC y Ocus Pocus realmente me llamó mucho ese nombre, como que sí me suena haberlo visto. ¿Sabes por Tú qué? sabes Porque, ¿sabes cómo hacía yo la generación de demanda? En ese momento yo tenía más, no existía Mercado Libre, la empresa que era líder en Argentina era de Remate estaba gastando millones de dólares en pauta publicitaria y yo tenía más visitantes y más usuarios registrados que ellos. Tenía una base de 300.000 usuarios de España que ganaba una fortuna cada vez que mandaba un mail. ¿Y eso sabes cómo era? Porque mi chat mandaba de forma automática, tampoco existía el spam, cada un minuto cada usuario del programa, que eran miles, mandaba un mensaje automático a los canales compartidos que decía, estoy usando Hocus Pocus, bajalo de relativo.com, qué sé yo. Y eso pasaba, vos veías 3 líneas de diálogo y 160 líneas de personas diciendo estoy usando Hocus Pocus. Y era esa wow, creatividad de ver cómo hacer para llevar tráfico sin tener que poner dinero. Que hoy hay que hacer lo mismo. totalmente, o sea, realmente es algo muy, pero muy interesante. Son estas estrategias, como tú dices, saber conocer qué es lo que quiere el cliente para poder conectar con ellos. Claro. Bueno, realmente a todos los que están fuerte conectados aquí es el momento de poner sus preguntas aquí en las diferentes plataformas que tenemos aquí conectados para poderlas contestar. Y bueno, ahí tenemos aquí otras, pero antes de empezar con el tema de las preguntas, realmente sí me llamó mucha atención el tema de lo que tú dices de que los negocios del tema digital es como un medio, o sea que no es que son negocios digitales también, sino que al final de cuentas realmente sí son negocios, porque así son lo que son. No es el tema digital, sino que es como un medio que existe hoy en día, ¿verdad? Eh, Pensá que siempre ¿Qué? la atención al cliente difícilmente sea toda digital, aunque se puede implementar y está bueno. El envío de las cosas y la logística tiene una mano de obra gigante. La atención y el desarrollo de los clientes y sobre todo el inicio, los match entre las personas también. Entonces hay mucho de lo invisible que al crear un negocio no tenés en cuenta que te termina matando después porque los números no te dan. Totalmente, totalmente. Ajá. Justamente eso es lo que queremos realmente consultar. Justamente la primera pregunta es los embudos realmente de conversión en el mundo digital. eh, ¿Qué opinas de los embudos? ¿Funcionan o son tan necesarios? ¿Cómo realmente es llevar Sí. ese persona desconocida al inicio del embudo hasta que se convierta en el cliente? ¿Qué tan importante o cuál es el valor de los embudos? Es así, todo proceso de ventas, si lo queremos escalar, es decir, si no lo queremos hacer nosotros como fundadores creativamente, siempre distinto, en base a nuestra intuición, tiene que pasar por un embudo. Es lo que yo llamo el funnel. Piensa en el embudo como una serie de pasos que vos anotás como son para poder repetirlos una y otra vez después con el cliente adecuado y generar dinero. Entonces, los embudos en sí no son el problema. El concepto del embudo nos ayuda a pensar los pasitos. El problema es comprarnos el cuento de que para todas las industrias y dentro de una industria, para todos los negocios, sirve el mismo embudo. Y hacernos el trabajo de hacer el embudo copy-paste, que va a funcionar una vez cada 100 de las veces. Lo importante es darnos cuenta como emprendedores que para llegar al embudo correcto para nuestro negocio, vamos a tener que probar cientos de miles de embudos, no digo cientos de miles, pero miles de verdad, con muchos, muchos clientes. Y aparte, cuando encuentro el embudo que ya me hace ganar, sigo probando embudos como fundador a ver si me hace ganar más, o si funciona con menos pasos, o si necesito menos gente, o gente que pueda hacerlo con menos nivel de formación. Siempre, siempre se puede optimizar. Entonces, tener en cuenta que ese embudo no es algo que inventó otro, es algo que tienen que inventar ustedes como fundadores, como profesionales que están en estas empresas. Y ese embudo, por eso está bueno no pensar solo el negocio digital, a veces
por combinar lo digital y lo físico se hace mucho más efectivo. Y hay veces que lo físico puede ser sumamente escalable también si uno es creativo. Entonces, en algunos pasos, no desechen lo físico necesariamente. Ok, perfecto, buenísimo. Aquí tenemos una pregunta, Francisco. ¿Cómo llegar a nuestro público correcto? ¿Cómo llegar a la segmentación adecuada para nuestro cliente, para nuestro negocio? Está muy, muy bueno. Lo importante es así. Antes, ¿cómo era la segmentación? Era una segmentación sociodemográfica. Vos decías, son mujeres de 20 a 30 años de Ciudad de México y como mucho decías que andan en bicicleta o les gusta el deporte, cualquier cosa. A ver, una vez que tenés esa información, es muy difícil o era muy difícil saber a dónde estaban. Porque antes no tenías estas redes que la gente se autosegmenta. Entonces antes tenías algunos medios para llegar a esas personas. Primero los periódicos, las revistas, la televisión y en un buen momento también se podía hacer un poco antes la radio. Pero cuando tenías esos canales, no era fácil saber quién estaba detrás. En realidad habían algunas encuestas de rating que eran un par de personas y se sacaba alguna estadística, pero tampoco te decía quién estaba detrás. Entonces la única manera de imaginar dónde estaban esas mujeres que andaban en bicicleta en la Ciudad de México era buscar un programa o una revista que sucediera en la Ciudad de México, buscar una temática que uno considerase que estaba asociada con mujeres de ese tipo y que tenía que ver con deporte o que tenía que ver con algo que harían las personas que hacen deporte y jugársela a diversificar en varios canales de comunicación, empapelando la ciudad, haciendo que estuviera por todos lados. Entonces nos entrenaron mal, nos entrenaron en venderle todo a todo el mundo. La lógica hoy es completamente distinta. Si yo digo mujeres de 20 a 30 años, Ciudad de México, andan en bicicleta, pierdo muchas posibilidades de segmentar. Entonces lo que yo sugiero en mis cursos es lo siguiente. Lo primero es empezar por el dolor. No empezar ni siquiera por mi producto, empezar por qué dolor, qué deseo fuerte quiero solucionar. No sé, quiero solucionar un dolor de cierto tipo al hacer deporte. Entonces pongo dolor de cierto tipo al hacerle deporte. El segundo paso es, ¿cuáles son los públicos que más pueden tener este dolor y que más pagarían por esto y que más tienen la necesidad insatisfecha y que no les están llegando los competidores actuales ni los sustitutos? Y entonces uno podría ser mujeres que andan en bicicleta, jóvenes, pero otro podría ser cualquier otra cosa y así puedo poner cientos de estos, imaginando, tratando de alguna manera ponerme en el lugar de los otros, con la imaginación. Y el tercer paso, que es el más importante, es dónde los encuentro. Y el dónde los encuentro hay que pensarlo a nivel base de datos. Es decir, estas mujeres 30 de edad que yo estoy buscando, porque tienen este dolor específico, ¿a quién siguen en Instagram? Dentro de Instagram, en la cuenta del que siguen, ¿cuáles son las personas? ¿Cómo las diferencio? ¿Qué foros están participando? ¿En qué grupos de Facebook? ¿En qué grupos de LinkedIn? ¿Están en LinkedIn? Si tuviera que encontrarlos en LinkedIn, ¿cómo los filtro? Y haciendo esas preguntas de golpe, llegás a bases de datos maravillosas de personas que decís, son millones, todas encajan en el segmento. Empiezo a ver algunas, las entrevisto y cuando les hago preguntas abiertas me doy cuenta realmente si tienen ese dolor o no lo tienen, sin hablar de mi producto, sin ponerme a producir nada, sin ni crear el producto todavía. Si yo encontré un grupo de personas que sé dónde están y me permite hacer una base de datos infinita sobre un problema que ni tengo que hablarles porque sé que cuando llego a ese grupo con esa segmentación lo tiene, eso es la mejor manera de generar dinero en el mundo. Es la mejor manera de solucionar un problema en el mundo. Bueno, la segmentación tradicional eso no lo hace. Y el modelo tradicional empieza a recaudar dinero y a vender aún antes de hacer eso. Entonces la clave es empezar por las personas y elegir los actores correctos, ya sea consumidores, proveedores, aliados para tu negocio. Y eso justamente me parece muy buena estrategia, lo que acabas de decir, de cómo conectar con las personas, cómo llegar a esas bases, a esos elementos que realmente pueden servir para los negocios, para el producto en sí que se vaya a crear o ya esté creado. ¿Y recomiendas utilizar el tema de publicidad pagada Bien. o manejarlo de manera orgánica? Ahí lo que yo recomiendo es así, ustedes lo que tienen que entender es así. Si ustedes entienden qué dolor están resolviendo o qué deseo están habilitando y tuvieron algunas conversaciones con este público y saben dónde están, primero van a poder usar las palabras con las que describe el problema al mismo público, que eso gane la mitad del tema.
van a poder ser precisos en lo que ofrecen, porque saben que gran parte de las ventas se caen no porque está malo el producto, se caen porque decimos cosas de más. Y a la hora de vender la gente está a la defensiva. Y es más probable que utilicen cualquier argumento que demos como objeción que con un solo argumento acepten y lo compren. Entonces lo que intento decir es, si sabemos cuál es el argumento, o podemos escuchar como parte de la venta y saber de las 2, 3 cosas que tiene mi producto, cuál es la que tengo que decir y todo lo que no tengo que decir, la venta avanza mucho más. El funnel tiene que tener pocas cositas. La página tiene que dar credibilidad y no decir cosas de más. Y entonces lo que digo es, lo digital te da acceso a 1000 cosas. Vos podés, si el producto realmente va a ser tendencia porque resuelve una necesidad, con llegar a un grupito de los correctos por TikTok, por Instagram, por lo que sea, si lo utilizan, eso viraliza. Los primeros compradores traen otro, hay referencia. El problema es que pongas publicidad a lo loco sin entender a quién le estás hablando y lo hagas con todos a la vez y saques tus mediciones para ver si funciona o no con todos a la vez sin la gente correcta. Entonces lo digital viene a potenciar algo que ya sabes que funciona o viene a hacer pequeños experimentos con muy poco dinero y los tenés que hacer vos para entender qué está pasando. Si vos contratás una agencia y pones un presupuesto alto de entrada, la agencia no se va a esforzar en buscar esto, le va a poner publicidad a todo el mundo, te va a dar el rendimiento y nunca vas a entender qué está pasando. Tienes razón, pasa, me ha pasado justamente con ese Nos tema. pasó a todos, un aprendizaje costosísimo. Sí, mira, sí, totalmente. Justamente tenemos otra inquietud. Dice, excelente, más que preguntar por todo, está muy claro. Quiero aprovechar la oportunidad para que me recomiendes a qué ponerle gran atención. Estoy modelando un marketplace Bien, de rentas de vehículos. bien. No es algo nuevo, pero estoy aprovechando un mercado vacío. Bien. ¿Qué recomiendas? No, a mí para el marketplace lo que más me gusta es muy específico, renta de vehículos. Pero yo elegiría 2 actores bien específicos que sé dónde encontrarlos y trataría de ver en ese proceso los que rentan y los que quieren rentar, cuáles son los, dentro de los que rentan, los que tienen alguna cosa específica diferencial que este grupito no está encontrando en el mercado y que valoraría, y entraría a empezar la segmentación y a atraer a la plataforma de a poco a esos 2 grupitos pequeños primero y ayudarlos mediando uno físicamente o por teléfono a que los matches pasen y que pasen rápido y de forma eficiente durante un tiempo y tratar de medir que lo pueda hacer crecer de a poco y que cada vez haya más transacciones y esto funcione. Puede ser de las mismas personas si es dentro de una ciudad o puede ser de reiteradas ocasiones con distintas personas dentro de los mismos grupos si es un turismo que llegan a la ciudad y rentan. Lo importante es que esto crezca orgánicamente, entender cuál es el diferencial, entender cómo comunicarlo y esto antes de ir a grupos adyacentes. Lo importante es entender que si pones todos juntos en la plataforma y gastás en demanda, puede ser que la gente simplemente no lo concrete primero, porque los marketplaces no suelen funcionar solos en los matches, porque hay una cosa de confianza, de resistencia a lo nuevo, de probar la plataforma, siempre es diferente. Y el segundo tema es esta necesidad de estar observando, de estar cerca, de no dejar de escuchar al cliente nunca, de entender qué cambia. Lo peor de lo digital es que estos modelos repetibles cada vez son menos repetibles, porque repiten por un ratito y las cosas cambian y dejan de repetir. Entonces ahí yo, otra de las cosas que hablo y siempre cuestiono y trato de buscar alternativas es, ¿son los negocios del futuro iguales a los del pasado en cuanto a ir al mercado masivo y conquistar todo y tener un market share muy alto? ¿O conviene aprovechar la oportunidad con los que más disposición a pagar tienen y más necesidad tienen y desplazarse siempre a oportunidades nuevas, generando buenos márgenes una y otra vez con un negocio flexible que puede escapar de un shock? Y eso da para mucho tiempo de charla, pero es Claro, divertido. totalmente, es diferente. Igual, el marketplace también es un negocio digital sumamente interesante. Tenemos aquí otra pregunta que dice, quiero empezar a emprender en los negocios digitales con formación online. ¿Me recomiendas crear varios cursos o ir curso por curso? Bien, La idea de varios cursos al mismo tiempo es para generar más ventas. bien.
Lo más importante que les recomiendo con los cursos es, primero, no hagan nada grabado hasta que lo prueben por Zoom o lo prueben presencial 1 o 2 veces y entiendan qué funciona del curso, qué no funciona, quién es el público, qué parte sacar, qué partes poner, dónde se entusiasman, dónde se duermen. Fundamental hacerlo primero así. Lo segundo es que los cursos te permiten un modelo virtuoso muy interesante, que es las primeras veces vos podés lanzarlo por anticipado, empezar a vender 1 o 2 meses antes, armar un lindo PDF, una linda landing page muy sencillita donde contás lo principal del curso y ver qué tracción tiene antes de generar los contenidos. El tema de hacerlo por Zoom te permite tener tiempo suficiente en esa ventana de venta para generar lindos los contenidos si se vende. Si no se vende, podés frenar, cambiarlo y hacer otro. Entonces lo que es mucha prueba y error, incluso si alguna persona compró y vos ves que no estás llenando el curso y que enseguida te vas a dar cuenta si funciona o no funciona, tenés la posibilidad de devolverle el dinero, de hacer un presente, de cambiar la fecha y darle alguna compensación. Lo más importante en los negocios es la experimentación, la prueba y el error. Entonces, a veces, si vas a venderlo a futuro digital, tener más de un producto en la página te da una ventaja para vender, porque la gente tiene más facilidad. Cuando elige entre dos, si vos le das 3 opciones, elige una. Si le das una opción, se va a buscar un competidor que tenga algo similar para ver si está bueno. Entonces se te vaya de la página. Pero también lo podés solucionar, porque vos podrías hacer el testeo con 3 cursos de la misma manera, ¿entendés? Y en uno, cuando ves que no te lo compran, pones out of stock o decís este curso se canceló o lo que sea. Pero sean ingeniosos. Incluso estos testeos se pueden hacer sin ni siquiera poner su marca al principio. O a veces es muy importante poner la figura personal para darle fuerza. Pero el futuro no tiene que ver con dinero, creo en mi proyecto, me tiro a la pileta, no sé si hay agua y veo qué pasa. Tiene que ver con ser inteligente y cuidar a la gente, no estafar a nadie, no vender un curso que después no entregás y llevarte el dinero, por supuesto no, pero, pero sí buscando la manera de cuidar a la gente, poder probar las cosas antes. No, buenísimo, justamente era la respuesta ideal que seguramente estaban preguntando. Ok, estamos terminando ya con el tiempo de preguntas. Francisco, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Aquí está tu WhatsApp y Bien, tu página web. sí. ¿Y dónde También crees que ahí, se pueden? nosotros tenemos un curso para emprendedores que ya tiene más de 2000 graduados. Les hago una oferta de charla, así me dan la alegría de seguir en contacto con ustedes. A los que me contacten por algún lado y me digan que vienen de parte de SMADI, les voy a dar 50% de descuento. Así que nada, Buenísimo, no dejen buenísimo. de Te pueden escribirme. contar. Chéverísimo. Te pueden contactar por aquí por el tema del WhatsApp, el correo o las redes sociales, ¿verdad? Exacto. Gracias, Fran, por la Chéverísimo. oportunidad. Me encantó estar y que sea un congreso espectacular. Gracias a ti, Francisco. Estoy seguro que vamos a seguir en contacto. Estamos en el mundo digital. Estás ahorita en España, pero igual estamos conectados a nivel de la tecnología y eso es algo Claro. increíble. Muchísimas gracias por esta ponencia y este tiempo. No, un gran placer y nos vemos pronto. Éxitos. Gracias a Pasa todos. bien. Chao, nos Cuídate. vemos. Chao. Chao.